Te presento. Bueno, la mayoría de ustedes ya conocen a Jorge Fernández, pero como quiera, por supuesto que lo vamos a presentar. Él es nuestro director de relaciones aquí en el IAT Bursátil de México. También es Managing Director en Graham Elliott Wealth Management. Y la ponencia Wealth que nos va a compartir Management. y la ponencia que nos va a compartir el día de hoy va a ser banquero analista, un híbrido necesario en el nuevo mercado. Bienvenido, Jorge. Gracias a Joaquín, Oh, gracias a ti. Hay una persona que no tiene muteada su micrófono. No sé si podemos revisar nada más para que no se ponga el audio encima del otro. Listo. Vale, gracias. Pues para primero agradecerles a Joaquín. Siempre esto no lo planeamos, coincidimos como en la edición pasada en estar juntos y para que nada más cimentar muy bien eso que dijo Joaquín. Es tan importante su opinión en este tema para mí, que los que me siguen en redes saben que cuando nació mi hijo me tomé un sabático, que traté de que fuera un año y duró 4 meses porque no pude estar sin la adrenalina que me encanta. Y cuando regresé al IAT, regresé como director de relaciones, yo venía de la elección académica, y lo primero que hice fue marcarle a Joaquín para preguntarle cómo desarrollar esta función, que hoy hacemos gracias al modelo que nos platicó en ese entonces. Entonces, de primera mano les puedo decir que todos los consejos que les dio sirven y sirven muy bien. Dicho esto, pues agradecerles el tiempo. Me voy a arrancar porque el tiempo es corto y tengo un par de cosas que decir. Voy a compartir la presentación en un formato particular. Nada más díganme si están viendo la pantalla eh, de Sí, presentador Jorge, lo o vemos la de... perfecto. Bien, ok, voy a comenzar Sí, entonces. gracias. Usualmente los foros en los que me ven y en los que tengo oportunidad de compartir tanto en IEB como en IAT como en otras universidades tienen que ver con análisis o materias de entendimiento del comportamiento de los mercados, que ha sido mi trabajo de vida desde el punto de vista académico. Esto se debe a que yo tengo un background un poco extravagante de filosofía, que es muy atípico en los mercados financieros, sobre todo en el tema de banca privada. No, casi no hay filósofos en la industria, creo que faltan. Entonces me he especializado y apasionado por el entendimiento de la materia de análisis, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista técnico, para entender bien los mercados. Y se me olvida a veces en este ejercicio de compartir academia del tema de análisis, y se me olvida decirle a mi audiencia que mi trabajo principal todos estos años ha sido en banca privada. Es decir, no solamente me he dedicado al análisis, es una carrera paralela que he hecho porque yo he hecho banca privada toda mi vida. Es decir, he sido promotor de mercados financieros, vendo mercados financieros. A la fecha dirijo una firma de mercados financieros de venta al público de segmento, y entonces este tema lo extirpé de lo cotidiano que hablo para traerlo porque creo que es muy importante. Creo que es de las cosas más importantes que he podido destilar en mi cabeza y discernir en los últimos años, porque creo que a la industria le falta, y no lo hablo solo en foros académicos, esto lo hablo con amigos míos que dirigen firmas de banca privada o bancos, vicepresidentes de grandes bancos de inversión, analistas y portafolio managers por igual con clientes. Es un discurso muy congruente con quien soy y que sostengo en cualquier foro, y bueno, espero que las ideas que hoy comparta sirvan para que algo cambie o algo empiece a engranarse en el mercado, que creo que sí podría ser. Banquero analista, bueno, voy a empezar con una historia. Para mí es muy importante el desarrollo de mi carrera como banquero analista, porque el híbrido me ha dado buenas victorias. Y les voy a contar una historia breve, es una anécdota de un cliente que aprecio mucho a la fecha, se llama César. César era el CEO de una transnacional, de un banco, y antes de eso, cuando yo lo conocí, era el director o vicepresidente de expansión a nuevos países de esta empresa, que era una gran empresa de maquila que todos conocen, y su trabajo consistía en mudarse a un país nuevo con una tarjeta de crédito de la empresa y abrir la empresa en ese país. Es una labor extremadamente difícil y extremadamente extravagante, porque cuando pensamos en una compañía que llega a un país, pensamos en un proceso institucional de investigación y nadie piensa en la persona que se sienta en un avión, aterriza en el país y empieza a tarjetear con grandes cantidades de departamentos, conoce al embajador, etcétera. Esa relación la hacía él. Es un hombre, como se pueden imaginar, duro, que había hecho banca en su juventud. Antes de que yo naciera, él ya hacía banca, una carrera impecable. Y me tocó atenderlo porque yo llevaba la relación institucional con el corporativo, con un large corporate, del plan de pensión privado. Y cuando esta persona sale del plan de pensión, sale de la empresa, yo era la persona que lo tenía que atender naturalmente.
Voy a la atención y él desde la llamada telefónica me dice, te aviso que yo voy a retirar los recursos. Evidentemente él estaba en banca privada en Estados Unidos con todos los recursos a su disposición y llegó a la oficina por el trámite y muy amable siempre, impecable. Yo hice lo mejor que sabía hacer, que era vestirme bien y llegar a explicarle ideas de por qué pensaba que éramos la mejor opción para él desde el punto de vista técnico, no desde mi opinión comercial ni desde la manipulación retórica de la venta de banca, que es la forma en la que vendo a la fecha todavía. Entonces, expuse mis puntos con la total idea de que esto no iba a llegar a más y para mi sorpresa y gran gusto, porque hoy tenemos una amistad todavía bastante sólida, aunque ya no vive en México, decidió quedarse con nosotros invertido. Y la razón por la que decidió quedarse me la explicó y la puedo compartir hoy como una anécdota, porque sé que si ve esta ponencia, como seguramente la podrá ver, estará de acuerdo. Dijo, me sorprendió positivamente que el cliché que esperaba yo del promotor que me iba a atender no se cumplió y por el contrario vi calidad intelectual. Palabras más, palabras menos fue lo que dijo. Calidad intelectual es lo que se me queda grabado y lo que hoy repito yo cuando veo talento adelante. La razón por la cual se quedó César con nosotros no tiene absolutamente nada que ver con mis habilidades de venta, que pueden ser buenas o malas, ni con el traje que traía puesto, ni con la calidad arquitectónica de las oficinas donde lo recibimos, porque estaba acostumbrado a eso y más. Tuvo que ver con mucho sentido común, tuvo que ver con una explicación de las ideas que le estaba exponiendo y un argumento sólido, no retórico, no poético, un argumento técnico de por qué lo que le estaba poniendo yo enfrente era real y el entendimiento de que a quien tenía enfrente estaba entendiendo que si no hubiera habido una solución óptima para sus recursos mejor que lo que tenía ya actualmente en su otro servicio, no le habría recomendado quedarse, como he sido constante en mi carrera. Entonces, esa es la primera ventana que les quiero dar a las glorias y las puertas que puede abrir el híbrido de banquero analista, punto y aparte de lo que les voy a explicar el día de hoy, que son ideas que creo que deberíamos todos utilizar. Bueno, voy a empezar por explicar qué es un banquero y qué es un analista. Banquero, digo, de entrada es cualquier profesional que haga banca. La banca es muy amplia y el término banca de inversión está predominantemente acuñado a grandes operaciones de crédito, grandes operaciones de capital. Nosotros, y a lo que yo me dedico, es banca privada, que es específicamente banca de personas, es decir, el manejo y la colocación de activos de tesorerías de compañías, personas morales, o el cuidado de patrimonios de personas físicas, familias, individuos, etcétera. Entonces, cuando hablo de banca, yo estoy hablando específicamente de esta línea. Banquero es todo el que hace banca, todo el que cuida recursos. Puede ser el teller del escritorio que te recibe el efectivo para depositar al banco, o puede ser el cuate que maneja el family office. Y bueno, ambos hacen la función en diferente medida, pero todos banqueros por igual. Y analista es mucho más ambiguo y es una explicación que doy en una de las materias que doy en el IEB, justamente en el máster. Explico qué es analista y la descripción que todos a los que he tenido el gusto de darles clase tienen de analista, te la pueden recitar de memoria porque es con lo que abro todos mis módulos en todas las escuelas. Analista es un descriptor de la realidad. Su único principal papel es describir realidades. Por lo tanto, el analista es una posición que se debe enfocar y glorificar y fortalecer en la idea de describir realidades que podamos percibir del medio ambiente mediante el método científico. No hay más. Hemos diluido el concepto analista porque al puesto de entrada de cualquier institución de banca o institución financiera le decimos analista. Incluso en corporativos de otros giros, el puesto de entrada le dicen analyst y se ha ido diluyendo el valor de la palabra. Para nosotros, los analistas, la palabra analista es la máxima acepción de un pensador. Lo que haces en un método científico justamente es analizar datos y los transformando en información para interpretarlos y generar hipótesis, generar teorías, generar tesis completas, etcétera. Entonces, analista se vuelve ambiguo, pero de fondo no es. Analista es todo el que describe realidades y con esas dos definiciones quiero que se queden al inicio para que podamos correr con el caso que quiero hacer de esta idea. Bueno, la primera cosa es coyuntura. La primera coyuntura es que el mercado ha cambiado muchísimo, sobre todo en los últimos 15 años. Es un mercado completamente distinto, es un mercado más rápido, es un mercado más público, es un mercado más, diría yo, incluso vulgar, porque se ha perdido la etiqueta oculta, porque era una simulación de que nadie lo quiere manipular. Hoy todos pública y nítidamente en cualquier red social pueden salir hablando de algo. Recientemente vi esta película magnífica que se llama Dumb Money, la historia de GameStop, que les recomiendo mucho que la vayan a ver.
y explica perfecto cómo hoy hablamos, abrimos la boca y el mercado se puede mover a la izquierda o a la derecha en función de lo que pasó en una jornada, sin ningún cuidado y sin ningún respeto por él. No debería entenderlo, no es una institución sagrada, simplemente es un mecanismo humano de transacción. Entonces, ¿ha cambiado mucho? Sí, porque hoy ir a decir a Twitter, bueno, a X, tu postura de X o Y acción, eso no existía hace 20 años, no existía hace 50 y definitivamente en las épocas de Charles Henry Dow o de JP Morgan en Nueva York, esto hubiera sido magia negra. Hoy está así, hoy es así el mercado. La segunda coyuntura importante es que el inversionista promedio es más letrado. Tu inversionista promedio conoce conceptos que hace 15 o 20 años que yo empezaba en esta carrera no existían en su cabeza. Tengo recuerdos muy claros, hace 13, 15 años, tener que explicar conceptos básicos a un cliente de inversión para poder hacer una relación de inversión con él y que trajera sus recursos a la casa. Hoy no, hoy la plática es mucho más sofisticada, hoy obviamos cosas, hoy el cliente obvia cosas, hoy el cliente te exige y te pregunta cosas que antes eran impensables que lo supieras, salvo que estuviera en un mando directivo de una compañía financiera o el mando financiero de una compañía cualquiera. El caso de hoy es muy distinto. El caso de hoy es nítidamente el cliente promedio conoce lo que es interés compuesto, conoce lo que es el escalafón de riesgo de Conroy, de seguro a agresivo a plazo, entiende muy bien todo lo que implica colocar dinero de forma general, cuando menos. Y la tercera coyuntura que quiero tocar en esta diapositiva es la automatización ha segmentado a la profesión. La pregunta que nos hacemos todos los que hacemos banca de personas, banca privada, es ¿nuestro puesto será prescindible dentro de algún tiempo cercano o no? La respuesta que nos dan tanto los expertos de inteligencia artificial como los expertos lo preguntábamos antier a uno de los ponentes, alguien se lo preguntó, me parece, ¿crees que nos vaya a suplir a los ejecutivos de banca? Y la respuesta fue muy clara y es la misma respuesta que he encontrado consistentemente cada vez que la pregunto. Va a suplir a todos los segmentos básicos de entrada, es decir, toda la banca de retail, todas las personas que quieren invertir capitales que consideramos de montos moderados o medios o bajos, y se va a quedar la profesión para los segmentos más altos. Yo todavía no lo sé, esto es una creencia, si esta idea es real o si no lo decimos nosotros los que hacemos banca de segmento para no tener miedo en la noche de que dentro de 10 años no habrá trabajo para esta profesión. Seguimos pensando que las personas necesitan personas porque sus decisiones son irracionales. Un sistema no los termina de convencer, necesitan escucharlo de otra persona. Por ahí va la idea, pero la coyuntura es esa. La automatización está segmentando la profesión, es decir, el servicio de banca privada con un banquero encorbatado va exclusivamente para los segmentos más altos y lo demás se puede ya hacer el día de hoy. Esto no es una creencia, en una aplicación digital. El ejemplo está en Robinhood, por ejemplo, en el tema de GameStop justo de 2020 y en muchos más. Aquí en México, GBM con su servicio es el principal captador, el GBM Plus, que es la aplicación de la casa de bolsa. Es el principal captador de recursos en México mediante la aplicación, porque la forma en la que la gente invierte hoy es muy sencilla, son a base de clics. Y el tercer punto de coyuntura, cuarto, perdón, es la competencia. Esta línea quiero que la piensen y la releamos juntos. La competencia obliga al cuestionamiento y auditoría del banquero privado. Es decir, que tenga yo un competidor con la misma calidad educativa o mayor, o la misma inteligencia o más que yo, obliga al cliente a cuestionar y auditar las decisiones que tomó el banquero privado. Y la auditoría de esto, como práctica, obliga a la mejora. Esto se los comparto de mi práctica. La forma más sencilla en la que vendemos en la firma que yo tengo el gusto de dirigir es mediante la comparación del desempeño de portafolios. Los números hablan y mediante el análisis básico de esos números podemos hacer un backtracking de las decisiones que tomó el banquero o el cuidador de los recursos anterior contra el que estamos compitiendo, que tiene en custodia los recursos del cliente que yo quiero. Y usualmente, muy usualmente, y lo digo con algo de dolor, no con gusto, porque es un contagio genérico del gremio, generalizado, usualmente las decisiones que toma el banquero son desatinadas. Y esto es producto no de desconocimiento por incompetencia, de desconocimiento por ignorancia y por incultura, porque esto está estudiado en laboratorios. Jeremy Siegel lo estudió en Wharton y sabemos las providencias de invertir en largo plazo en el Standard Poor's 500 con números corridos en laboratorio. Sabemos las providencias de colocar en un índice, sabemos las providencias de que te cobren menos
1% en lugar de 2 en un fondo de inversión, sabemos exactamente cuánto se come de tu rendimiento en 25 años. Son números que ya corrimos, porque son cosas fijas, no son ideas abiertas a la discusión filosófica, son ideas que se corren en un modelo matemático y que se explican. La razón por la cual estos promotores fallan en sus colocaciones es falta de conocimiento de lo que ya existe estudiado. No es falta de talento intelectual ni falta de capacidades intelectuales. Y eso es peligroso porque nos habla de un descuido o una autocomplacencia en esta industria que nos va a acabar doliendo a todos. La figura del banquero tal vez ya no sea la gloria que tenía hace 50 o 70 años, claramente no es la gloria que tenía hace 30, y cada vez es menos glamurosa, que es un buen indicativo antropológico de saber si se respeta la profesión o no. Cada vez el banquero es menos glamuroso, cada vez el banquero es menos respetado, cada vez eh, eh, se lee más y se lee mejor que el cliente o el usuario final entiende que hay algo mal con su portafolio. Entonces, esta auditoría, la que invitamos a hacer a todos ustedes, si son clientes de banca y si eres banquero, a que te prepares para recibirla, porque un día te puede tocar del otro lado un competidor o alguien que quiera traer los recursos de tu cliente, que tenga las competencias y las habilidades técnicas para hacerte un backtracking de todo lo que hiciste con su dinero en 20 años, 10 años, 15 años, lo que tengas atendiéndolo, obliga a que mejores. La competencia, evidentemente, en el modelo económico actual, nos ha dado la certeza de que nos hace mejorar a todos. Esto no es la excepción. Esa es la coyuntura actual. Ahí estamos hoy. Les voy a explicar ahora el rol original del banquero privado. El rol original del banquero privado era promover productos financieros. Cuando hablamos de productos, no hablamos de acciones, no hablamos del tipo de contrato, que es una cosa que se pasa un poco desapercibido en la cabeza del cliente final. El tipo de contrato importa porque la necesidad del cliente obliga el tipo de contrato. No todos los contratos de inversión son idénticos. Hay un contrato que puede traer un fideicomiso, hay un cliente que puede estar a punto de divorciarse o tener la intención de divorciarse y requiere otro tipo de servicio. Hay un cliente que tiene una sucesión porque su familiar o su papá murió reciente y súbitamente y la sucesión está en el extranjero y quiere repatriar el capital. Es decir, el producto financiero es importante porque es la estructura jurídica sobre la que se va a montar el dinero de sus clientes. Y el trabajo original del banquero era promover esos productos financieros, el esquema que dice cuánto me cobran por hacer qué y de qué me protege. Esas tres cosas juntas en un producto. El rol original del banquero entonces era tener su carpeta de contratos, tipos de contratos, leer al cliente y decir, tú lo que necesitas son estas dos cosas y sacar el contrato distinto y colocar donde fuera apropiado respecto al contrato, a la forma jurídica de colocación. Y luego el segundo rol original era asesorar en la colocación, que es esto que ven en las películas de siempre de Wall Street. Si vieron Wall Street la 1, que siempre se las recomiendo, verán a Charlie Sheen, decirle a Michael Douglas que compre Blue Star o que Blue Steel o que cumple X o Y acción. Bueno, pues ese era el rol famoso del banquero, bajo la premisa de que el banquero es el que entiende muy bien dónde hay que meter dinero. Y pues, ese rol no acaba de ser satisfecho, si me preguntan a mí, en las últimas 9 décadas. Pienso que tenemos ya suficientes pruebas para saber que ese no debería ser el papel del banquero, pero sigue siendo hoy el rol original o es el rol que se le asignó. ¿Cómo hacemos esto o por qué le asignamos esto? Porque tenemos un proceso de certificación en los países. Acá en México nos certifica la MIB, que es la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, antes de intermediarios bursátiles, en mi época de intermediarios bursátiles, y cada 3 años vas, presentas, te cedulas, te dan una cédula que dice que ya puede hacer el trabajo, esa cédula implica un examen, y ese examen nos hace obviar que la persona que cuida nuestro dinero tiene las competencias técnicas necesarias para manejar nuestro dinero y colocar activos. Yo soy un gran disidente de esa idea y lo digo en público y se lo he dicho a la MIP. Necesitamos una campaña de publicidad exhaustiva para explicarle al cliente que el permiso jurídico de hacer este trabajo se da con un examen que nos dice que la persona entiende el lenguaje, no que es absolutamente competente para ejecutar colocación de activos. Y ahí es donde empieza la fractura de la idea que yo quiero que todos los banqueros deberían tener algo de analista o estudiar o dedicarse a la materia de análisis o cuando menos y muy laxos delegar la función de análisis y colocación de activos a alguien más competente que quien promueve los capitales. Muy bien, es el rol original. Proporcionar nuevas ideas de inversión va con lo mismo, esta idea de que el banquero es el que te iba a marcar un martes en la mañana para decirte tengo esta oportunidad dorada sobre la mesa,
¿qué crees? Esta es la siguiente Tesla, este es el siguiente Apple, y esperar pegarle. Sabemos por laboratorios que no funciona, sabemos que las ideas que se le ocurren al banquero privado, usualmente, y me he incluido en ese pool, porque tengo muchos años en esto y me he equivocado igual, sabemos que son predominantemente malas. Yo he sido víctima de sesgo de proyección lineal, algún cliente y mis amigos y colegas de la industria lo usamos a la fecha de broma regular. Algún cliente alguna vez me dijo el Mago Fernández, porque lo coloqué en bonos M bajo el sesgo de proyección lineal de que los bonos M en México nunca habían pagado mal y menos de 6.7%. Y el año que colocamos a este cliente fue el primer año en la historia que tuvieron 2 trimestres consecutivos en negativo, fuera de control por completo, y que acabaron pagando 2% menos que un CETE, que es un instrumento mucho menos volátil de corto plazo. Entonces, estos errores se los digo de primera mano también porque los he cometido, y ese camino justamente de cometerlos y de seguirme preparando me ha llevado a tener estas conclusiones que les comparto hoy. Proporcionar nuevas ideas de inversión, que es el rol original del banquero, no debería ser, en mi opinión, tampoco el trabajo del banquero privado. El rol real, en la vida real, lo que se practica en la calle, y si ustedes quieren ser banqueros, hay mucho joven que nos pregunta en redes sociales constantemente, ¿cómo le hago? Porque me encantaría trabajar de eso. Lo primero que les diría es, primero asegúrate que sabes muy bien de qué va este trabajo. Es un trabajo de ventas, y el que lo tenga en negación vive bajo una piedra. El trabajo de banca privada es predominantemente y primero que nada un trabajo de ventas, porque la relación con un cliente, seas abogado, seas banquero, es un trabajo de relaciones públicas, es un trabajo de ventas, es un trabajo de convencimiento mediante argumentos o mediante retórica o mediante lo que sea, de que tú eres la opción óptima para cuidar esos recursos. Entonces, el rol real es promover productos financieros, promover contratos financieros, promover dinero nuevo de entrada. Nuestros KPI son eso: Net Client Cash Flow, dinero nuevo neto, líquido, etcétera. Y el rol real es explicar las consecuencias de la colocación. Si se fijan, en el rol real ni siquiera explicamos las opciones, es promuevo productos financieros y luego voy y explico por qué pasó lo que pasó en el mercado. Es decir, nos hemos hecho de un ejército de agentes de explicación económica y financiera, de vendedores que explican en una sala de juntas, un desayuno con un café en la mano, o en el golf, o en el restaurante en la noche con una copa en la mano, por qué el mercado va así y por qué deberíamos seguir esperando un movimiento o que se nos ocurra otra nueva idea. Y la sintomatología es clara de una falta de preparación técnica, de una profesión que, a mi parecer, y lo digo abiertamente, se ha quedado atrás en lo que necesitamos en este nuevo mercado. Una profesión que va muy atrás de las demás. Todo se sofisticó. Los programadores, los músicos, los deportistas. Una novela de Robert Heinlein, Starship Troopers, que tiene esta película de ciencia ficción, viene de una novela. Y este teorista hablaba de la evolución del deporte y la hemos visto. Un atleta que juega fútbol hoy es muchísimo más fuerte y muchísimo más rápido físicamente, como si hubiera evolucionado el humano, que hace 30 años, que hace 20 años. Lo que hace Cristiano, lo que hace Messi, por poner un ejemplo público y popular, no es ni de lejos algo que hubiera soñado un futbolista de los años 50. La razón es que evolucionó técnicamente la industria. Sabemos cómo nutrirlos más, sabemos cómo ejercitarlos más. Lo mismo con todas las profesiones. La pregunta con la que yo critico mi propio gremio es: ¿por qué seguimos atrás nosotros? ¿Por qué la única evolución que hemos hecho es herramientas tecnológicas a la mano de un teléfono, o un graficador más sofisticado, o 2 pantallas en administración Bloomberg, o gráficas para todos en TradingView, etcétera, etcétera? Eso no es sofisticar la profesión, eso es dar herramientas tecnológicas. Entonces, el rol real se ha quedado corto, a mi parecer. El rol moderno, que es cómo funciona más o menos hoy en la vida real, promover mejores prácticas de administración patrimonial. Ese es el rol más sofisticado. Un banquero privado, en la semana tuvieron la oportunidad de tener una ponencia de una persona que considero un gran amigo, Pepe Benavides, de UBS. Pepe les explicaba las mejores prácticas y el cuidado que hay que tener con tu marca como banquero para promover mejores prácticas de administración patrimonial. Y te decía, Pepe, esto es un juego de buscar el objetivo del cliente, se llamaba su ponencia. Construye un patrimonio mediante un legado, es decir, pone el objetivo al fondo y que trabaje todo el patrimonio para eso. Ese nivel de sofisticación, pues justamente Pepe es UBS y antes ha sido de carrera de primera liga, está exactamente ahí. Mi pregunta y mi crítica a mi propia industria es: ¿y todo lo demás por qué no sigue las mismas prácticas que el mercado más alto? Si son las prácticas
canónicas que deberían tener todos para cuidar el dinero de los clientes que confiaron su patrimonio, sea ese patrimonio 50 euros o 50 millones, el canon debería ser el mismo, como no robar. No robas, es un estándar, no importa en qué segmento estés. Bueno, ¿por qué cuidar con este tipo de ideas no es canon? Entonces, el rol moderno continúa en mi idea, recomendar estructuras jurídicas y financieras. El banquero privado trasciende en estos segmentos a una cosa que me gusta llamarle a mí a la industria wealth manager o administrador de la riqueza. Recuerden que en finanzas siempre traducimos todo al inglés para sonar más sofisticados, se escucha mejor. Entonces, bueno, es un administrador de riqueza, un wealth manager. Y el wealth manager, la figura es como si fuera un director financiero de la familia o del patrimonio. Sé recomendarte a dónde tienes que ir para tal o cual objetivo. Sé decirte que vayas con este abogado, o que vayas con esta otra persona, o que vayas con tal, o con un banco hipotecario, o con un banco para un arrendamiento para tu empresa, etcétera, etcétera. Soy el que domina el tema de los números que optimizan tu patrimonio y por ende puedo recomendarte. Entonces, el rol moderno implica eso, no nada más es ir a vender productos ni ir a aconsejar en portafolios. Fíjense cómo nos salimos por completo de la idea. Para lograr esto de forma óptima hay que saber analizar. El entrenamiento de alguien que entiende, cuando menos de forma básica, de números, no es empírico. La estadística y el entendimiento de documentos publicados no, no nace sabiendo leer un paper, es el resumen de lo que les quiero decir. Necesitas cierto entrenamiento estadístico, por sencillo o complejo que sea. Entonces, requerimos que te formes en alguna materia que te haga comprender números. El mundo no es intuitivo. No todo es tan fácil como la gravedad en la Tierra, que si yo tiro este mouse y lo cacho abajo, sé que iba a caer, sé la velocidad a la que cae. No todo es intuitivo. Hay un montonal de cosas en lo jurídico y en lo patrimonial, sobre todo, que requieren un entendimiento técnico de ideas más complejas y hay que prepararse para ellas. No salen de la experiencia. Puedes pasarte 20 años haciendo banca privada cometiendo los mismos errores o una carrera de 50 años haciendo las mismas cosas mal, que no llegarán a consecuencias porque no eran tan graves, pero el patrimonio del cliente se vio mermado en 35% por un fee que no le quitaste. Un fee que llegó a la caja del banco, nadie se dio cuenta, a nadie le importa, ni siquiera fue de mala gana, ni siquiera fue con mala intención, solamente fue falta de atención. Es muy importante que entiendan que esto no es intuitivo y requiere una preparación analítica, estadística o de algún formato. Y el rol moderno pues, es curar una lista de opciones bien gestionadas. Es decir, el rol moderno es decirle, bueno, pues aquí está lo que me presentaron en la mañana en la junta de lunes, les voy a explicar cómo jala esto. Tú llegas a tu oficina encorbatado, 7:30, 8:30, a la hora que entres en el país que estés, eh, a escuchar al comité de análisis todos los lunes, y el comité de análisis lo que te explica son dos cosas. ¿Por qué el mundo está como está esa semana? Es decir, si hubo guerra, si hubo tal, qué le pasó a los índices en la semana, qué le pasó a los bonos, qué le pasó al crédito, etcétera, etcétera, confianzas del consumidor, indicadores económicos, y luego, ¿qué tenemos que ir a vender? Acorde a las necesidades de la firma. Y entonces el departamento de la mañana de análisis el lunes te va a juntar esas dos cosas para que tú salgas a la calle toda la semana como tiburón a oler sangre y traer dinero con esos dos argumentos. Esa curaduría pues es una forma sistematizada, una forma tal vez no muy sofisticada, pero sistematizada de venta. Yo saco un montón de gente que está bien vestida y que puede hablar en este léxico de este tema a que vendan el servicio a nombre de este banco. Ese es el rol moderno del banquero, del promotor. Y entonces la pregunta que emana para mí es, en esta reflexión que he estado haciendo estos meses, ¿dónde entra el analista? ¿Dónde va el analista? Bueno, lo primero es que un analista entiende mejor las propuestas del mercado. Esto es importantísimo porque alguna vez lo viví con mucho dolor. La orden de donde yo trabajaba, de la dirección, fue había que vender un compuesto que cierta operadora internacional masiva nos dijo que era pues lo que llamamos la panacea, ¿no? Una cosa extraordinaria. Y usó un juego de palabras, que no voy a repetir, que me llamaban mucho la atención. Eh, Decía que era el instrumento X y luego le agregaban sintético. Y el sintético para mí era muy importante porque en ningún lado había yo escuchado en toda mi carrera como analista, que soy banquero también, que le acuñaran el nombre sintético a un instrumento de ese tipo. Entonces me llamó mucho la atención y lo que hice fue levantar la mano y lo primero que hice fue decir justamente al comité que nos explicaba el producto que había que ir a vender, el producto financiero, oigan, a mí me perdonarán en la ignorancia, es muy importante que lo diga, no entendí qué estamos vendiendo, porque no entendía qué estábamos vendiendo. Y
Para todo el resto de la sala fue extravagante porque pues todo el mundo simuló que entendía. Yo para mis adentros pensaba, bueno, pues una de dos cosas, o soy el más torpe de la sala, que podría ser, o soy el único que tuvo la valía para decir no entendí esto. Y bueno, acabó siendo así, me lo reexplicaron, lo medio entendí, después marqué a vicepresidencia y le dije, ¿me pueden explicar con cuidado de dónde viene este diferencial de rendimiento? Porque la cosa pagaba más que el promedio o que la media indicada. Y cuando me lo explicaron, me hizo perfecto sentido el nombre estético. No, era un nombre inventado para explicar que había un nivel de riesgo más alto que no se había afirmado. Es decir, con retórica habíamos logrado exitosamente sacar un instrumento financiero que pagaba un poco más, que ocultaba el riesgo de forma retórica, porque el riesgo sigue estando donde tiene que estar, y luego le dijimos a un grupo de banqueros, vayan y vendan el instrumento, lo cual es un error garrafal. Eso acabó en una pelea de muy mal gusto con gente que quiero mucho, pero pues esas oficinas están llenas de testosterona usualmente, entonces acabó con voces levantadas y acabó en un, ¿sabes qué, George? No lo vendas, listo, el bono es tuyo, el problema es tuyo, no lo vendas y listo. Y eso hice, no lo vendí. Finalmente, la historia termina, para entender este punto donde entra el analista, en que efectivamente el compuesto se echó a perder de estar prometiendo un rendimiento superior al 8 y pico por ciento en ese año, que era bastante, hoy no es nada con las tasas como están, pero en ese entonces México 8 era un mundo, acabó pagando no solamente no eso, sino negativo. Y gracias a mi capacidad analítica, fui el único de ese equipo de banca que no promovió ese instrumento y que no tuvo que ir a explicarle a sus clientes con la cara destruida por qué una cosa que era muy segura, porque traía un nombre muy seguro, pagó negativo. Ahí entra el analista en la noción cierta y cotidiana de que tu back office no siempre te va a vender cosas perfectas. Se van a equivocar, van a ser instrumentos que a veces ni ellos mismos entienden. Es parte del juego, es un problema humano, no es culpa de un sistema de banca maldito que no es un tema de intención, es un tema de suboptimizaciones e ineficiencias y sesgos humanos de proyección. Entonces, ahí entra el primer punto para mí el analista. Y luego diferenciar marca de calidad. En el mismo ejemplo que les digo, quien imprimía o estampaba este compuesto financiero era un nombre que todos reconocemos y que por ende, hablando un poco de marcas, pues justamente era imposible que se equivocaran porque son ellos. Cuando eres analista o cuando tienes alguna formación analítica, esas cosas te dejan de importar mucho porque tú lo que quieres ver es cómo funcionan las cosas, quieres describir realidades, como dijimos al principio. Por lo tanto, te dejas de sesgar por nombres y marcas. Es el equivalente a comprar un maletín de piel en, no sé, 20,000 euros y comprar un maletín de la misma cantidad de piel en 1,000 euros. Existen las dos cosas, estás comprando la marca. Bueno, aquí es peor porque aquí se pierde dinero, no solamente gastaste de más por una marca. Entonces, diferenciar la marca de la calidad en un compuesto financiero es parte del trabajo de analista. Y si el banquero es analista, se libre y se solventa. Otra vez, estas cosas no son anécdotas que se me ocurrieron de la nada, ni vienen del éter, son experiencias personales que necesito contarles para hacer el punto y hacer el caso de la invitación que les estoy haciendo hoy todos a que se sigan preparando de forma más técnica, ¿no? Y bueno, comercialmente, pues optimizas la competencia porque el analista lo que hace es decirte, esto es mejor, esto paga más, esto paga idéntico, pero esto cuesta menos. Y la forma en la que tu agilidad te da para llegar a conclusiones técnicas que no tienen que ver o acabar en una plática con un cliente para convencerlo, es magnífica. Te lleva a otra liga, te lleva a otra conversación y se nota rápido. Se nota que la conversión que estás teniendo con un banquero que entiende el fondo numérico de lo que está promoviendo o entiende el fondo filosófico de para qué se hizo un instrumento es clara. Lo veíamos en la ponencia de Rolando Sandoval, la de mitigación de riesgos con derivados. Rolando es un genio de la mitigación de riesgos, como se pudieron dar cuenta en la ponencia. Y le preguntaba yo al final, si se acuerdan, a los que la tuvieron la oportunidad de verla, lo que estás diciendo me suena mucho a un modelo de pensamiento de primeros principios, Rolando. ¿Es así? Y si es así, ¿qué nos recomiendas para aprenderlo? Y contestó que sí. Me llamó mucho la atención porque no estamos ni siquiera acostumbrados a discutir modelos de pensamiento como si fuera una cosa ajena a nosotros. Y los modelos de pensamiento están en todo y existen y están publicados. Es decir, yo puedo decidir, como si fuera un software, inyectarme un modelo de pensamiento para analizar un caso específico y luego sacarme ese software y meter otro para analizar otra cosa y luego sacarme todos para ir al cine con mi esposa para no pelearme por qué película vamos a ver, porque no todo en la vida es modelos y no todo en la vida requiere análisis. El arte, por ejemplo, puede requerir análisis en lo económico, pero finalmente se aprecia. Entonces,
este entendimiento de estas ideas les va a romper o nos va a romper a todos la estructura cuadrada de, pues el banquero es un cuate que se encorbata y sale a vender. No, el banquero es un cuate que es responsable de hacer banca y de cuidar dinero ajeno. Todo lo que le puedas montar a eso para mejorar la profesión y para mejorar la práctica, vale la pena y tiene que hacerse, en mi opinión, que es el caso que hago hoy. El rol propuesto, que es esta hipótesis que estoy haciendo que podríamos hacer que funcionara mejor el mercado, tanto comercialmente como para las personas, y que evolucionara el mercado una cosa más sana, es el rol moderno más esta serie de cosas. Tener conversaciones profundas con el manager, es decir, un banquero analista en mi cabeza, no solamente va y promueve, sino que se puede sentar con el portafolio manager, se puede sentar con el asset allocator, se puede sentar con la compañía financiera que hizo un compuesto y preguntar puntualmente esto y esto, ¿qué? Esto y esto, ¿qué? Los que producen instrumentos son humanos y los humanos nos equivocamos. Si no estás preparado para servir de contención entre tu responsabilidad principal, que es el patrimonio de tu cliente, y los errores que pueda cometer un departamento de portafolios, te van a atropellar eventualmente. Una carrera de 30 años te vas a llevar 3 grandes quemadas. Te vas a quemar 3 veces, cuando menos. Fuerte, duro. Entre mejor te prepares, mejores conversaciones profundas puedes tener con tu manager o quien te produce los instrumentos financieros para ir a vender. Construir instrumentos que mitiguen riesgos es otra cosa, porque estos sesgos son muy cotidianos y la gente piensa que si no ha pasado en 10 años no podría pasar, o si no ha pasado X o Y cosa nunca, o si el mercado americano nunca ha desplomado, o si el Bitcoin nunca se ha caído a cero, o si entonces no podría pasar. Las muestras que tenemos del mercado en sus cabezas, de lo que se acuerdan, es irrelevante. El mercado es más viejo que de lo que te puedes acordar. No dimensionan. Para ponerles una idea muy básica, en las épocas de Dow, cuando se formó el Dow Jones y el Wall Street Journal, teníamos apenas 10 años saliendo de la hambruna e insuficiencia alimentaria global. Tenemos apenas 120 años como especie que tenemos comida relativamente en exceso en el refrigerador. No dimensionamos muy bien el tiempo. Decir que algo nunca ha pasado y por eso nunca va a pasar es un error. Requieres un banquero que entienda muy bien de números y de ideas antiintuitivas. Entonces, construir instrumentos que mitiguen riesgos es parte de esta función que propongo. Y ser capaz de generar cálculos o transmitir ideas complejas es muy importante. Tu trabajo es calcular, entender y compartir ideas de una forma sintetizada y sencilla, pero calcularlo te toca a ti o a tu equipo si tienes un equipo de aritmética atrás. Entonces, no es simplemente salir a la calle y decir, pues yo creo que este portafolio, que es el portafolio famoso y se mide muchas cosas en ese portafolio, ahorita lo vamos a tocar, 60-40, el famoso portafolio 60-40, que es una proporción de bonos y una proporción de renta variable para mitigar el riesgo. Eso lo hace un niño y sé que lo hace un niño, esta idea que es canónica en el gremio, sé que lo hace un niño porque cuando yo era un niño, es metafórico, cuando yo era un joven promotor, absolutamente novato en el primer año, y quise sentarme a hacer un portafolio óptimo, lo que acaba haciendo es lo mismo, lo que el sentido común te dice, 60-40 para agresivos o para moderados, 90-10 para agresivos, y 33 y 34 para gente que quiere algo más balanceado. Es una estupidez absoluta, porque ni siquiera contempla un montón de cosas con el tiempo y el entendimiento sabes que hay que contemplar en la creación de un portafolio, y porque no sabía ni pronunciar el nombre de Markowitz, y no sabía ni pronunciar el nombre de Siegel, ni pronunciar el nombre de Dow, o de Elliot, o de Mandelbrot. Son cosas que tenemos que aprender que nadie nace sabiendo, y en la humildad absoluta del análisis, de saber cuántas cosas no sabemos, radica la virtud de buscar saberlas para poder generar estos cálculos, estas ideas, y luego sintetizarlas y explicarlas de forma sencilla a un cliente y que tome una mejor decisión. Y con esto me voy a la gran antítesis que tengo. Vanguard hace un año publica el Advisors Alpha, que es una métrica que nos sirve mucho a todos porque nos aplaude muy bien, pero a la hora de leerla con estas ideas que les platico contraintuitivas y con este relativo entrenamiento que tengo para entender ideas de esta estirpe, me pongo a cuestionar un par de cosas. El Advisors Alpha básicamente es un documento que publican, aquí están los autores, Francis Kinery Jr., CFA, Colin Giaconetti, CFP, etcétera. Ahí vienen los nombres. Lo que dice, grosso modo, está en la conclusión ahí arriba, dice, we believe implementing the Vanguard Advisors Alpha Framework can add up
to or even exceed 3% in net returns for your clients and help you differentiate your skills and practice. Lo que está diciendo es que tener o usar esto, usar el framework de la asesoría, puede aumentar el valor del portafolio de un cliente en su vida hasta en 3% más. Esto es muy fácilmente traducible por alguien que lo lea de forma intuitiva y equivocada, que el asesor en la vida de la gente significa 3% más. Y lo que Vanguard está diciendo es una cosa distinta. Dice que si usas el framework que te están dando, que ahorita lo vamos a revisar, puedes generar en la vida del cliente por ser asesor, por tener un asesor financiero profesional, hasta 3% más en net returns para tu cliente. Entonces, para mí como analista, y es una muestra de lo que les quiero explicar de por qué creo que este rol híbrido debe empezar a ser cotidiano, pues cuestiono un par de cosas y las cuestiono de esta forma. A ver, de nuevo, no digo que el documento esté equivocado, es una herramienta interna para vendernos a todos como una cosa fundamental, para no perder relevancia, pero sí hay cosas que denotar aquí. Lo separan en 4 cosas. Asset allocation, es decir, te dicen que la colocación o las recomendaciones de colocación de un asesor pueden representar X número de puntos base, decimales para los no financieros, X número de decimales que van a sumar hasta ese 3% que platicamos, ¿no? Entonces, asset allocation, estas decisiones que dijimos que el banquero toma por tu portafolios, puede sumar 0.15% extra en tu portafolio anualmente, según sus propios estudios. Implementación de costos efectivos o el cost effectiveness, es decir, cómo le hago para que sea más barato el portafolio para el cliente, pues puede sumar a lo mejor otro 0.30%. Y ahí nos vamos, poco a poco, sumando camino al 3% que narra el documento publicado. Si van haciendo los números que les voy diciendo, se van dando cuenta de dónde voy a llegar con mi conclusión. El rebalanceo periódico del portafolio nos puede dar otro 0.30. Llevamos a lo mejor entre esas 3 cosas 1%, 1 punto y algo por ciento. Y luego termina con esta joya que para mí como analista es abrumadora y relevante, porque no niego el papel que tiene el coaching conductual en la vida de un cliente con su banquero privado, pero escandalosa para la publicación. Le asignan al behavioral coaching entre 100 y 200 puntos más. Es decir, entre 1 y 2% de ese 3% lo asignan a la capacidad que tiene el banquero de tener una relación profunda, intelectual con su cliente, asesorarlo en sus conductas, corregir gastos. La mayor carga de esto está en un abstracto, en un ambiguo, en una cosa absolutamente subjetiva que depende de si tu cliente es disciplinado, tiene recursos en exceso o no, le importa morderle o no X o Y puntos a un crédito, le importa o no vender una empresa o es un patrimonio familiar. Es decir, subjetiviza para mí absolutamente este argumento. Y gracias a que tienes una formación de analista, puedes discernir qué Kool-Aid tomarte, diría yo vulgarmente. Te puedes tomar un Kool-Aid que te obligue a decir ideas que suenan sexy, pero están equivocadas, o te puedes evitar ver los vasos de Kool-Aid en la mesa que todos te ponen enfrente y olvidarte de todo con la única idea en la cabeza de hacerlo mejor por tu cliente. Y entonces mi invitación en eso, y un poco haciendo antitético con el documento de Vanguard, es pues qué subjetivo se puso un documento que se ve suficientemente técnico. Mi conclusión es, mucho ha cambiado, pero nada cambia. Entonces estamos obligados a cambiar nosotros. Y eso suena magnífico. Y es cierto, mucho ha cambiado en el mercado, nada cambia en el mundo de los mercados porque opera exactamente igual el fenómeno de oferta y demanda, aunque es más sofisticado el mecanismo. Entonces cambió el mecanismo, pero no cambió el fenómeno. Pero sí estamos obligados a cambiar nosotros. Estamos obligados a entender más nosotros. Estamos en una época muy similar a la transición del mercado de los 20 a los 40, una época muy similar al mercado de los 70 antes de los bonos de deuda agresivos y el mercado moderno. Muy distinta después de GameStop, muy distinta después de la euforia de 2020 y una pandemia. Estamos obligados a cambiar y a prepararnos más porque les auguro esto, porque de eso vivo y de eso vive mi gente, mis banqueros, mi portafolio manager. Es muy fácil traerte dinero de un banquero que no entendió qué hizo y que tuvo en custodia dinero de un cliente sin gratitud durante 10 años. Es muy fácil. Solamente hay que tomar una foto de lo que pasó y traducirla a números sencillos. Hay que prepararnos más. Hay que hacer una figura híbrida. No les digo que se especialicen o que se hagan doctores en estadística o entropía de información en Zurich, pero les digo que sí sofistiquen su práctica, la hagan más técnica. Y bueno, termino con una frase que siempre es muy mía y explica mucho cómo veo el mundo
porque soy un filósofo wittgenstiano. Traduzco que la poesía profesional es peligrosa. Yo le digo poesía profesional a cualquier cosa que suene muy bien o adorne la locución que se dijo, pero no signifique nada más que estética. Es decir, yo los puedo convencer de que un compuesto es la cosa que mejor pudieron haber comprado en su vida. No quiere decir que el compuesto es bueno, no va a convertir el compuesto en bueno y no me va a hacer a mí un mejor banquero, pero sí los va a hacer cometer un error por cómo se los expresé. La poesía profesional en esta industria y en todas es sumamente peligrosa. Y con eso termino la idea de esta tesis que estoy tratando de construir, que ojalá llegue a algo más. Ahí están mis redes y muchas gracias por el tiempo y la ponencia y adelante con preguntas. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que siempre es un gusto escuchar tus ponencias porque nos planteas ideas que realmente nos invitan a cuestionar cómo estamos realizando las cosas ahora y si esta es la mejor manera o podemos innovar o mejorar dentro de la banca. Muchas Gracias, gracias, Liz. Jorge. Pasamos a las preguntas. Tenemos por ahí a una persona. ¿Cómo vender opciones binarias como sintéticos? Qué buena historia de ética y pronuncia. Bueno, en realidad esto es más un comentario. Sí, es como vender opciones binarias y por la hora es Ujú. cuando estaba contando del compuesto, correcto. Sí, correcto. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta acerca de la ponencia de Jorge. Ah, perdón, sí tenemos una. ¿Alguna recomendación de lectura para saber más del tema? De este tema que expuse es complicado porque es un tema que está saliendo de mi cabeza, que estoy tratando de construir. Es una tesis que estoy tratando de hacer, un caso que estoy tratando de hacer para la industria, con la fortuna que tengo de colaborar y tener buenas amistades en varias instituciones financieras, competidoras y aliadas. Entonces, es un tema que no está muy discutido porque, y a ver, siendo humanos y objetivos, porque no nos conviene discutirlo, porque es una crítica hacia nosotros, pero en mi experiencia académica, los grandes exponentes de los temas que usamos para manejar nuestros recursos hoy han sido justamente críticos de un sistema que estaba quedándose atrás, anticuado o roto. Mandelbrot lo dice en su libro de Misbehavior of Markets. Cuento una anécdota de Warren Buffett diciendo que quisiera financiar a más decanos de universidades, dice él, para que se sigan equivocando los portafolio managers y él siga haciendo dinero. Y lo dice con mucha sátira, pero lo dice en serio. Entonces, no hay mucha documentación del tema porque no hay mucha crítica interna dentro de nuestro gremio. Nuestro gremio peca, y todos los que somos parte de él lo sabemos, peca de hubris, peca de un ego exacerbado, producto de las complacencias y el éxito que hemos producido, que sentimos que hemos producido, pero es complicado encontrar crítica. Yo te diría que agarres las ideas que expuse hoy y busques pues busques del tema, ¿no? ¿Dónde hay estudios que critiquen lo que hacemos? ¿Dónde hay estudios que digan que X o Y cosa pasó, etcétera? Y pues, el documento de Vanguard, pues lo puedes ver ahí, ¿no? Se llama justo así, el alfa, el framework. Ahí va, lo voy a poner acá. The Vanguard Advisors Alpha, lo puedes bajar de Google, está en el Research Lab de Vanguard. Vanguard tiene un departamento de investigaciones muy bueno. Y es público. Pues ahí puede ser un buen comienzo para que hagas antítesis de lo que dije o de lo que dije yo. El chiste es pensar. El chiste es construir un argumento filosófico sólido de esto. Muchísimas gracias, Jorge. Tenemos por ahí otra pregunta también. ¿Qué camino se puede tomar para combinar el tema de modelos de pensamiento con análisis técnico? Nos pregunta Paul. ¿Qué caminos se pueden tomar para combinar el tema de modelos de pensamiento con análisis? El análisis, ahí depende mucho de dónde lo estudies. Los que estudian o los alumnos que tenemos en el IAT lo saben bien. Los del máster en finanzas corporativas online que dirige mi amigo Pedro Garrido lo saben muy bien también porque les damos esta materia. Para darles análisis bursátil en el máster del IEB, les damos primero una materia que se llama Fundamentos del Análisis de Negocios y les enseñamos modelos de pensamiento. Los alumnos salen, y ahora lo puedo decir con mucho orgullo, escriben comentarios, me escriben en privado y me escriben por LinkedIn y por correo diciendo que les cambió la estructura de pensamiento. No se las cambié yo, se las cambió el autor que diseñó el modelo de pensamiento. Yo solamente transmití la tecnología. Entonces, estoy aquí para decirles, nútranse de filosofía y de estructuras de pensamiento y van a ver rápidamente la vanguardia que les da en la industria a la que se dediquen. Número uno. Número dos, más puntual, ¿quieres mezclar análisis bursátil con esto? Estudia o en el IEB Madrid o en el IAT Bursátil México y garantizas que lo que te van a dar de doctrina está curado con estas ideas que estamos platicando.
Muchísimas gracias, Jorge. Nos pregunta Ángel, ¿qué características o conocimientos esenciales debe tener un buen analista en su opinión para llegar a tener estas conversaciones profundas que menciona? La primera es la más difícil de todas porque es humildad intelectual. Eso te lo da la exposición a ideas complejas. Entre más entiendes de modelos, entre más entiendes de ideas complejas, entre más te sales del canon clásico de banca, más comprendes lo poco que sabemos del tema. El ejemplo más tradicional es por qué hoy la ciencia conductual es la reina de las finanzas, cuando en los años 60, 70 y 80 platicábamos de que el mercado era un globo desinflado por ego. En ese entonces caímos en la complacencia de que el mercado es ilegible y mejor todos inviertan a largo plazo. Al fin ganamos lo mismo nosotros. Entonces financiamos la tesis que sea. Y hoy sabemos que el mercado se mueve por oferta y demanda y impulsos emocionales colectivos. Lo sabe Schiller, lo sabe a Eliot en los años 30, lo sabe Kondratiev, lo sabía, etcétera. Entonces, es exponerte a esto. Entonces, esa humildad intelectual es producto, no una actitud. Tú no dices, voy a ser más humilde. No, no, es exponte y olvídate lo demás. Solito te va a comer el cerebro lo poco que sabemos de las materias y entre más aprendas, más blanda es esa tierra, menos rígido eres y más escéptico eres irónicamente de las cosas. Eso es lo que podría decirte que es fundamental. Muchísimas gracias, Jorge. Nos preguntan también, ¿como banquero invierten en materias primas? Banquero privado no. Nunca en mi carrera le he recomendado a un cliente que invierta en materias primas porque no hay necesidad alguna de usar un instrumento de materias primas. Hay quien sí lo hace. Alguna vez tuve una confrontación con un cliente mío que le estaban promoviendo fondos de oro, un ETF de oro. Eh, Afortunadamente siguió muy bien mi consejo y no lo hizo porque hubiera sido una catástrofe, sobre todo por la mezcla edad, riesgo y falta de dominio del otro promotor de la idea. Pero no hace falta. A ver, no, hay muchas cosas muy bonitas, muy nobles y muy tranquilas en el mercado, incluso en el tier más agresivo, que son más tranquilas que ese tipo de instrumentos. ¿Para qué? Esa era la pregunta. ¿Mm? Muchísimas gracias, Jorge. Nos pregunta Mario, ¿cómo podríamos invitar a más profesionales de filosofía, ciencia en datos y otros miembros de ciencias sociales a incluirse en estas discusiones y prácticas? Pues lo primero es lo mismo que pasó con los quants, dinero. Si tienes un cargo directivo en una institución financiera o una firma de inversiones, inviértele a tener contratado a una persona que sabe de esto y tenle fe a que van a salir mejor las cosas por tener a esta persona. La única razón por la cual la gente se queda en banca, ¿se acuerdan de lo que pasó en 2020? Que había una revolución de ir a la oficina y revolución de las horas y el único gremio que se quedó igual de duro fue el financiero y Wall Street y se hizo a billetazos. Entonces, es el incentivo número uno, sin que simulemos cómo son las cosas. La forma de traer gente más inteligente de otras disciplinas es contratándolas y apostándole a contratar. Ya ha pasado, ya hoy in-house nosotros tenemos un portafolio manager y le estamos contratando un quant. Pues, quieres sofisticar tu práctica, pues hay que ponerle dinero, no hay más. Perfecto, Jorge. Nos pregunta Ángel, ¿qué libros de filosofía han tenido un impacto en tu vida que nos puedas recomendar? En mi vida, no sé si se refería a profesional o personal, bueno, personal, meditaciones de Marco Aurelio es una cosa que a mí me sirvió mucho, pero profesional, que creo que es de lo que estamos hablando acá, el Tractatus Lógicos Filosóficos de Ludwig Wittgenstein es un libro que me han escuchado los que me siguen en redes citar muchas veces, un tratado, no es un libro, es un intento por Wittgenstein de resolver la filosofía completa, intento que él mismo critica 4 décadas después siendo profesor universitario, pero para mí fue medular, específicamente la parte del lenguaje. Todos mis modelos de pensamiento actuales, todas las formas en las que me conduzco intelectualmente, tienen como plataforma básica la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. Y la ciencia lo va avalando con el tiempo. Hoy sabemos que la estructura mental que tenemos todos, incluso la forma y tamaño de tu cerebro, se mueven en función del lenguaje que aprendiste base. Es decir, tu lenguaje determina qué tipo de humano eres, qué tipo de civilización eres. Y es maravilloso, fascinante y peligroso. Entonces, estudiar el lenguaje en todos sus formatos, no me refiero a poesía, no, me refiero a la tecnología con la que transmitimos una idea. Que alguien diga, por ejemplo, en una sala de juntas, que un vicepresidente diga, esto es un home run,
se puede interpretar de muchas formas y el trabajo del analista es levantar la mano con mucha sencillez y sobriedad, sin ser confrontativo y disidente y decir, podemos revisar los números, aunque creamos todos que es un home run, porque mi trabajo es ese. Eso es. Y ese libro para mí ha sido... no es sencillo, ¿eh? No creo que es un libro tan cómodo como los diálogos o como es un libro un poquito más, no un poquito, es un libro mucho más duro. Muchas gracias, Jorge. Nos pregunta por ahí Luis, muchas personas dicen que los traders no aportan nada a la sociedad. ¿Tú qué piensas? Pienso que la única cosa que aporta el trader a la sociedad o los mercados financieros es una crítica muy común y muy válida también, porque no producen nada. En Wall Street 1, en la película, un banquero viejo se lo dice al personaje de Charlie Sheen. Le dice, lo que hacemos alimenta la industria, alimenta el progreso, alimenta el desarrollo de la especie y lo abraza. Y lo cree de verdad, es un personaje muy bien escrito porque de verdad es así. El propósito original de los mercados financieros en el tema de emisiones de bolsa era generarle capital a una empresa que no estuviera obligada a la opinión de alguien en particular, sino al público inversionista. Entonces le das la oportunidad a una empresa de crecer sin que sin que los demás tengan voz y voto directa, digamos, sobre la dirección que tiene la empresa. Y eso es empleos y eso es desarrollo. Hay un vicio humano dentro de eso, que es la transaccionalidad de los títulos. Pues obviamente el humano siempre va a querer ordeñar la mayor cantidad de valor lo más rápido posible de algo. Entonces, este trading rápido, corto, pues genera estas incomodidades. Por eso la percepción de que el mercado de operadores es parasitario, porque viven de algo que sí produce. Esa es mi opinión, pues es más que una opinión, es una observación. Tienen razón y no. ¿No? La foto completa nos dice que las dos cosas están pasando al mismo tiempo, son no excluyentes una de la otra. Muchas gracias, Jorge. Por último, nos pregunta Eric, ¿crees que la democratización de las finanzas, palabra que se habla mucho en México en los años recientes, fuerce al gremio a transicionar de forma rápida a estos pensamientos? Eh, no sé cuáles pensamientos específicamente se refiere, pero la democratización de las finanzas para mí ha sido bellísima y peligrosa, porque la democratización de las finanzas tiene que ver con accesibilidad, con que todo mundo pueda acceder a los mismos instrumentos, pero no con sofisticación. Entonces, democratización y sofisticación son dos cosas muy distintas. Necesitamos encontrar un punto medio donde la democratización venga acompañada de una sofisticación para que la gente sepa qué está haciendo con su dinero y no piensen todos. De verdad, vayan a ver esta película, no puedo hacer más énfasis. Dumb Money, dinero tonto, la historia de GameStop, porque los personajes narran muy bien lo que pasa con esta democratización de las finanzas. Por otro lado, sí creo que nos va a empujar a nosotros porque cuando menos el banquero retail, el banquero que colocaba 1 millón, que colocaba 2 millones, 5 millones, puede ser fácilmente suplido por una computadora, por una aplicación, por un sistema. Entonces tienes que sofisticarte en todas las disciplinas patrimoniales, tienes que estudiar el tema de wealth management bien, tienes que estudiar derecho, tienes que estudiar organizaciones familiares, tienes que estudiar psicología, tienes que estudiar todas las disciplinas que implican que el humano tome decisiones. Perfecto, Jorge. Pues te agradecemos muchísimo por tu presentación, tu ponencia extraordinaria de verdad. Y Gracias. bueno, yo quisiera cerrar esta semana únicamente dándoles las gracias por atender nuestras ponencias, recordándoles que más adelante vamos a poner nuestros videos en YouTube, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en el IAT tenemos las puertas abiertas para que el conocimiento lo podamos compartir entre todos, eso también de la mano con el IEB. Aquí nos acompaña Joaquín y Jorge, que ellos son máximos de las dos casas. Y pues nada, quisiera darle, no sé si quisiera dar algún comentario para cerrar esta semana. Adelante, Joaquín. Bueno, yo simplemente nada, volver a insistir, ¿no? En agradecerte muchísimo tu excelente trabajo y el de todo el IAT, ¿no? Muchas gracias también, Jorge, aprovechando que estás aquí, que he oído toda la ponencia. Enhorabuena, Gracias, no Joaquín. defraudas, siempre excelente. Pues nada, agradeceros muchísimo a todos el esfuerzo y a todos los que os habéis pues ha hecho un hueco en vuestras agendas para asistir a estas ponencias, pues agradeceros también la confianza, ¿no? En IEB encantadísimos de colaborar y encantados de estar a vuestra entera disposición. Muchas gracias.
Gracias, Joaquín. Gracias a todos también en nombre del IAT. Agradecerles a todos por su tiempo. Gracias, Joaquín. Y bueno, pues hoy nos tocó otra vez convivir en el último día, Joaquín. Que así siga, que se haga Correcto. tradición. Muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a todos los que Me lo nos apunto, me lo acompañan en el apunto. día de hoy. Hasta luego. Hasta luego. Buen día a Gracias. todos.